Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes. Volvemos tras estos 3 días de pausa. Días, por cierto, donde no hay que olvidar ese terremoto en Marruecos. Saben que aquí de estos temas hablamos poco, pero hablaremos al frente de promo un poco de la parte política de este tema. Nos vamos a centrar en este día previo, digamos, a la diada, la fiesta nacional de Cataluña, que será en unas horas. Bueno, empieza ya, técnicamente. Y vamos un poco a hablar sobre ese tema. Vamos a hablar principalmente al principio de los miedos que puede haber en la Moncloa, a qué puede pasar, y un poco ahí se va a quedar un poco ligado todo el programa porque empezaremos también hablando de eso que nosotros denominamos el error de Yolanda Díaz en los tiempos de su reunión con Puigdemont y todo lo que ha conllevado en este momento. Hablaremos también de la demanda de Puigdemont a la propia Yolanda Díaz, como habíamos explicado en este canal, de que la amnistía debe ser antes de la investidura y eso se convierte en un cheque en blanco muy peligroso, porque ustedes imagínense que le dan la amnistía y luego Junts no vota a favor del presidente Sánchez. Pues claro, alguno dirá, no, eso se liga haciendo un contrato. ¿Un contrato de qué? ¿Quién firma un contrato con Puigdemont? Es la palabra lo que va y eso se convierte en un peligro bastante importante. Luego hablaremos, como decíamos, de ese miedo que existe en la Moncloa a ese día de mañana, a ver si hay una subida de tono en las calles. Unas calles que estarán muy divididas. Piensen que nada más y nada menos que mañana hay 3 manifestaciones diferentes en Barcelona y que incluso la ANC es organización muy cercana, algunos pensamos, a elementos radicales, vamos a decirlo así, a alguno le va a saber mal, pero sinceramente una organización que nos recuerda a la de los años 30 en la Alemania, donde había esa gente que iba por encima del bien y del mal, pues que dice que es capaz de hacer un partido político si Esquerra y Junts no van a la independencia, para que vean que en el mundo independentista las cosas no están nada claras. Luego nos iremos a hablar un poco de Feijóo, esas amistades que siempre hemos dicho que ha sido un error, el planteamiento de Feijóo en Cataluña con esas amistades en el círculo, etcétera, etcétera, que le explicaba, le ría las gracias a Feijóo y él se creía que eso era la Cataluña real. Fíjense el detalle que recordarán que hace unas semanas Sumar, de la mano de Díaz, vetó a Feijóo a tener una reunión con ellos en esas reuniones que va haciendo Feijóo con todos los partidos políticos y ha saltado Cuca Gamarra diciendo que la reunión no la hará Feijóo, que la hará el secretario general del partido. Y uno dice, ¿aceptan el chantaje? En fin, son cosas que no se acaban de entender del PP, que va un poco cada vez más a la deriva. Por otro lado, tenemos a Vox, que cada vez tiene más poder, y eso es algo real con las autonomías, ciudades, pero cada vez peor comunicación. Fíjese que es un detalle curioso a estudiar. Luego nos iremos a esos movimientos dentro del Partido Socialista que pretenden, digamos, un poco poner algún impedimento a Sánchez, pero que se habla que es la vieja guardia, ya veremos hasta qué punto mueven las cosas. En esos momentos también no hay que olvidar el tema de Asens, que ha propuesto a Zapatero como mediador en Cataluña, en fin, no sé, podrían haber puesto, no sé, a la oveja Dolly, si se acuerdan aquella, o cualquier pitufo, cualquier cosa extraña, porque la capacidad intelectual es mayor que la de ZP, pero en fin, cada uno ahí tiene su propia reflexión. Luego nos iremos finalmente a dos temas, uno a ese movimiento de Arabia Saudita con el tema de Telefónica y esa guerra soterrada entre Díaz y Calviño, donde una parece jugar más con intervenir y otra por el libre mercado, y acabaremos con esa reflexión que hemos dicho al principio sobre el terremoto de Marruecos y sobre lo que puede significar o no la lentitud, digamos, de la Casa Real marroquí en este tema. Recordemos algo que siempre hemos dicho, que Marruecos es nuestro principal aliado y aunque a alguno le sepa mal, pues en estos temas hay que cooperar el máximo posible. Pues si les parece empezamos esta noche de domingo a lunes, a unas horas del inicio de la diada, comentando ese error de Yolanda Díaz en los tiempos, que aquí explicamos el primer día y que cada vez es más evidente. Y es algo que en política a veces cuesta de entender y a veces incluso cuesta de explicar. Fíjense el detalle. La fecha clave es el 27 del 9, fecha donde en principio se debe hacer la investidura de Feijóo. Y uno puede pensar, si tú quieres que te apoye Junts, que es el caso obviamente del Partido Socialista, ¿es necesario reunirte con ellos en público
antes de esa fecha? Y uno piensa, hombre, pues lo único que te puede llevar eso es a crear equívocos o incluso a ser un error estratégico. Porque claro, si Junts les dice que sí a todo, pues no acaba de quedar muy bien la postura de Sánchez como está pasando ahora, y si hace exigencias cuanto menos curiosas, plantea una dificultad grande al Partido Socialista o a sus socios, porque tienen que levantar ese movimiento, digamos, antes de la votación de Feijóo, que es algo que hemos comentado estos días. Y aquí es donde tenemos esa dinámica, cuanto menos extraña, que está sucediendo ahora mismo. Por eso nosotros siempre hemos dicho que lo de Yolanda Díaz fue un error, es un error muy grave, porque pone el foco del interés más en Junts que en cualquier otra cosa. Y la filosofía inicial de Sánchez, como saben, era que llegara a la investidura de Feijóo sin apoyos, humillarle. Y ahora el cuento cambia bastante, porque como ya avanzamos hace días, la postura de Puigdemont es exigir que la amnistía esté aprobada antes de la votación de Sánchez. Pero claro, eso implica que se haya de presentar antes de la investidura de Feijóo, el día 27. Obviamente, para que no lo sepa, se pueden aprobar leyes aunque no esté el gobierno, porque quien vota son los diputados. Y ahí nos plantea una dinámica cuanto menos curiosa o difícil de entender. ¿Habrá diputados que se planteen apoyar o abstenerse en el caso de Feijóo si el Partido Socialista tira adelante la amnistía antes de la votación del 27? Porque, insistimos, Puigdemont pide que esa amnistía esté aprobada antes de la votación de Sánchez, que faltan en principio sería sobre un mes después de la de Feijóo, es decir, aproximadamente finales de octubre, mediados, finales de octubre. Y esa dinámica la ha llevado la señora Yolanda Díaz, porque si no hubiera hecho esa reunión, ahora estaríamos hablando de los pocos apoyos que tiene Feijóo, estaría Feijóo sprintando para ver si consigue algún tipo de apoyo que no lograría y llegaría al día 27 fracasado. Y en ese momento podría salir la voz, entre comillas, espiritual de Sánchez diciendo esto no puede ser así, el país necesita un gobierno, estamos sacrificándonos y tenemos incluso que pactar con el señor Puigdemont. En sus medios prostituidos podía tener cierta lógica ese movimiento, pero claro, si ese movimiento se produce antes de la investidura de Feijóo, lo que puede llevar es que alguien se descarríe en las cercanías del Partido Socialista. No piensen tanto en diputados socialistas, sino piensen en diputados de otros lugares, porque claro, lo que uno se da cuenta también es que si el Partido Socialista de la mano de Sánchez cede al señor Puigdemont la amnistía, creo que nadie va a dudar que cualquier otro partido les va a pedir todo. Fíjense que ya ha salido hace un par de días los 5 diputados de Podemos que han exigido que Irene Montero sea ministra. Y ojo, hablamos de 5 diputados de Podemos que son 5 diputados como son los 5 famosos del PNV. Bildu ya ha dicho que también quiere pedir el referéndum de autodeterminación. ¿Por qué le van a dar a Puigdemont la amnistía que parece más grave que lo otro? Pero es que cualquier partido verá o ve a un gobierno débil y el gobierno se ha centrado y obcecado mucho en Junts cuando en realidad necesita a todos esos parteners para poder llegar a buen puerto. Y en esa dinámica parece que puede haber más dificultades que cosas positivas. Y alguno podría haber, por ejemplo, en la diada de mañana, podría haber movimientos clarificadores, vamos a decir, de lo que puede pasar. Pero en la Moncloa no tienen claro tampoco que el movimiento independentista sea uniforme. Todo lo contrario, piensan que el movimiento que el movimiento independentista va cada uno a la suya. Esquerra, como bien saben, se ha dedicado durante estos años a apoyar al gobierno para cuestiones personales de Junqueras, etcétera, etcétera,
y los votantes, fíjense que es un detalle muy importante, les han quitado la mitad de los diputados. Junts, que va diciendo que representa mucho, apenas es el quinto partido en Cataluña en votos, no lo olviden, y ha perdido también un diputado. Y tenemos a esa organización que la ANC, quienes la conozcan aquí en Cataluña, que es la que ha organizado todos estos actos, que amenaza incluso, ya no veladamente, sino directamente, de crear un partido de cara a las próximas elecciones si Esquerra y Junts no van hacia la independencia. Con lo cual tenemos un triángulo, vamos a decirlo así, de intereses, como Junts, más cercanos a una organización siciliana, por decirlo claramente, otro partido como Esquerra que va perdiendo a patadas porque juega a intereses personales de sus líderes, alguno por cierto como Junqueras medio desaparecido, y la ANC que realmente juega a aspiraciones que parecen no comparten la mayoría de los ciudadanos de Cataluña. Con lo cual toda esa mezcla junto a las tres manifestaciones que habrá en unas horas en Barcelona, una por cierto organizada por los CDRs, desde Sants si no nos equivocamos, otra la de la ANC, que ya veremos cuánta gente congrega. Nosotros pensamos que no va a ser precisamente un éxito, va a partir de 4 puntos diferentes de la capital catalana, uno por cierto que es un lugar emblemático, desde la sede de Hacienda en Barcelona, se centra en Cataluña, está, quien conozca, en la plaza Letamendi. Pues desde ahí va a partir uno de lo que ellos denominan columnas, que se van a juntar en la plaza España, y todo eso provoca en la Moncloa pues cierto nerviosismo, no porque crean que puede haber actos excesivamente violentos, sino porque creen que puede haber elementos que intenten convertir las manifestaciones en actos extremos para forzar todavía más la negociación. Y ahí es donde el Partido Socialista, la mano de Sánchez, pues tiene un problema bastante importante, porque tiene que decidir paso a paso el camino a recorrer. Y como decimos, el planteamiento erróneo de Yolanda Díaz de la reunión con Puigdemont acelera todo de una manera que al final, aunque suene extraño, curiosamente, puede indirectamente beneficiar a un perdedor, a un cadáver político como el propio Feijóo. Nosotros insistimos. Imagínense, pongamos escenarios, que saben que en este canal nos gusta mucho, pongamos escenarios que mañana se desarrolle una jornada violenta, incluso extremadamente violenta. ¿Qué beneficio tendría Sánchez en una situación así? ¿Podría pactar Sánchez con elementos que generan violencia en Barcelona cuando hace tiempo que no ha pasado? Al contrario, imagínense que es una jornada de reivindicación que no pasa más allá de lo típico de los años anteriores, de que la gente habla mucho, van 4, con todo el respeto. Eso llamaría la atención a ese grupo, radicalizaría, digamos, ese grupo de independentistas más formales, que a lo mejor no son obviamente ya los 2 millones, pero pueden ser 300, 400.000 que se alejarían cada vez más de los pactos con el Partido Socialista. ¿En qué posición se quedaría Puigdemont en ese momento? Porque Puigdemont, nosotros lo hemos dicho muchas veces, no es nadie, y es algo que a veces sorprende en Junts, pero al final tiene una cosa importante que es la comunicación. Estructuralmente lo que él diga, pues ¿qué quieren que les diga? A muchos les importa poco, pero como ha logrado auparse a ser el principal foco comunicativo de las reuniones, pues eso le da una importancia grande. Incluso aquel momento que nosotros hemos explicado que Puigdemont exigía ver a Sánchez para llegar a un acuerdo, parece que puede convertirse en una exigencia clara. Y se imaginarán que si ya sorprendió a la Unión Europea que una toda vicepresidenta fuera a ver a un prófugo a Bruselas, ni se pueden imaginar el escándalo que supondría que un presidente fuera a ver a un prófugo en Bruselas. Son de esas cosas que parece que están controladas, pero que tienen demasiadas aristas, algunos creemos, para que puedan convertirse en reales. Hay demasiadas cosas cogidas de un hilo
Y al final se pueden resumir en tres temas rápidos. Uno, Sánchez solo está apostando públicamente por satisfacer a Puigdemont, pero necesita el resto de votos, incluidos los de Sumar, incluidos los de Podemos, incluidos los del PNV, incluidos los de todos esos partidos que necesitan ver el cariño de Sánchez que tiene con Puigdemont. Dos, importantísimo, la posición que veremos mañana tras la diada catalana. ¿Será un tema de cuatro? ¿Será un tema que se convierta en violento en la calle? ¿Será un tema que pase tranquilamente desapercibido? Son de esas cosas que no se saben, pero que son muy importantes. Y tres, que creemos que es la fundamental. Puigdemont exigió a Yolanda Díaz que la amnistía fuera antes de la votación de Sánchez. No le valen las promesas, como es normal, porque entre trileros, Puigdemont y Sánchez, pues obviamente ni uno se fía. Pero, y les vamos a ser sinceros, pónganse durante un rato en la mentalidad de Puigdemont, lo hemos dicho en alguna ocasión, una persona con unos principios muy poco sólidos, vamos a decirlo así, con un pasado turbio, vamos a decirlo así, con una sensación de abandono por parte incluso de la sociedad catalana, una sensación de frustración, de que le han tomado el pelo, que ha quedado abandonado. Imagínense con un perfil así, que ustedes tengan la oportunidad de engañar a un gobierno entero como el de España. Porque al final Sánchez no deja de ser el gobierno. Y ustedes consigan que Sánchez le apruebe la amnistía. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a Puigdemont si luego de aprobar la amnistía salen esos discursos incendiarios o haciendo un tuit diciendo: ahora nos vamos a votar, ya somos libres? ¿Qué es lo peor que van a decir? ¿Que ha habido un acuerdo? ¿Va a ser capaz de decirlo el Partido Socialista? Y de esas nos iríamos a unas elecciones. ¿Con qué cara se va Sánchez a unas elecciones si Puigdemont le ha obligado a darle la amnistía y luego no le ha acatado lo que habían tratado? Y eso es un mensaje envenenado. Eso es un peligro grave. Eso es una situación que nadie quiere tener. Porque aquí al final, seamos sinceros, no hay contratos ni palabras. No hay nada por delante. E insistimos, pónganse en esa situación ustedes. Olvídense de Puigdemont, olvídense de Sánchez, pónganse en una situación personal, que tienen que dar a alguien algo, a cambio de que ese alguien al cabo de unas semanas, días o meses, le devuelva el favor, pero tú ya se lo has hecho y se lo has dado. Hombre, con todo el respeto, parece esas estafas nigerianas que aparecen a veces en internet, de que, oye, tengo una herencia de 100.000 millones, envíame 2.000 euros y luego te doy el dinero. Pues eso, que en internet funciona excesivamente, parece que es lo que está haciendo Puigdemont con Sánchez. Lo que vulgarmente diríamos la estafa nigeriana de Puigdemont a Sánchez. Y Sánchez tiene la necesidad de aceptarla y de arriesgarse a saber qué va a pasar. Es un escenario complicadísimo, porque Sánchez, ahora mismo con el movimiento de Yolanda Díaz, o es presidente o no será candidato. Yolanda Díaz o entra en el gobierno o no será candidata. Fíjense que son personas que se están jugando prácticamente su futuro, íbamos a decir profesional, pero aquí no serían profesionales, serían amateurs, su futuro, y saben que es todo o nada. Y estos errores estratégicos que algunos venden como esto está hecho, etcétera, etcétera, no son tan fáciles. Porque insistimos, ¿qué gana Puigdemont? ¿O qué pierde Puigdemont negándose en el último momento a apoyar a Sánchez si tiene la amnistía lograda? ¿Va a hacer el gobierno una amnistía con retroceso? Diciendo que, oiga, hemos aprobado la ley de amnistía, pero hay un artículo de la ley donde dice que si Puigdemont no me vota,
la retiramos. Pues parece que es ridículo. No pueden llegar a ese extremo. Es realmente una situación complicada que más de uno no acaba de entender y que más de otro ve difícil. Y ahí el gran beneficiado, insistimos, a lo tonto, porque no hay otra manera de decirlo, es Feijóo. Feijóo, un cadáver político, lo hemos dicho desde hace muchas semanas, pero un cadáver político que podría aspirar a ser presidente del gobierno. Porque con todo este guirigay de situaciones, pues puede haber desde partidos o secciones de partidos cabreados que eviten que sea el presidente Sánchez y que se abstengan, por ejemplo, en la próxima votación dándole a Feijóo con los 172, salvo que caiga Coalición Canaria, dándole suficiente para gobernar, y convierte en ese escenario en una situación, digamos, de tensa espera por parte de Feijóo. Feijóo que perdió, hay que decirlo con claridad para quien no lo entienda, las elecciones precisamente en Cataluña, donde el Partido Socialista se aupó, llevándose, por cierto, los votos de no independentismo, y ahora va a pactar con ellos, que eso es otra historia. Se hartó, Feijóo, de esas amistades económicas, de esos que han mantenido durante muchos años la tensión con el resto de España, y creyó que eso le iba a dar suficiente fuerza. Y no, Feijóo se equivocó gravemente con Cataluña, arrinconó a aquellos que saben cómo funciona Cataluña y creyó, pues aquellos que realmente se dedican, volviendo al mismo ejemplo, a la estafa nigeriana, que es algo muy habitual, por cierto, entre cierta parte de la clase política catalana y empresarial catalana cercana al independentismo. Y el poco respeto que parece que se está cada vez centrando más en Feijóo, hemos leído estos días alguna entrevista donde alguno dice que no tiene valor, etcétera, 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 pues parece que empieza a hacer mella dentro del Partido Popular. Fíjense el detalle. Y es un detalle, es una anécdota casi. Hace unos días, en esa rueda que quería hacer Feijóo con todos los partidos políticos, Yolanda Díaz se negó a reunirse con Feijóo. Y el PP, pues en vez, con todo el respeto, de enviarla a la mierda, decir, oiga, que yo he ganado las elecciones, eso que están diciendo todo el rato, intentar imponerse, pues no. Quiere, en boca de Cuca Gamarra, hacer una reunión sin Feijóo. O sea, acepta las condiciones de Yolanda Díaz. Algunos pensamos que eso es una enésima humillación de Feijóo, que no acaba de tener claro ni qué debe que hacer, ni qué tiene que hacer, ni qué puede hacer. Son situaciones cuanto menos complejas, y Feijóo tiene el mismo recorrido que Sánchez. O es presidente, que es difícil, o no será candidato, que sería lo lógico. Nadie cree que pueda ganar a Sánchez. Y aquí hay una dinámica curiosa, que también parece bastante evidente. Habría 4 escenarios. Imagínense que repetimos elecciones. Escenario 1, Feijóo y Sánchez. Escenario 2, Sánchez sin Feijóo. Escenario 3, Feijóo sin Sánchez. Y escenario 4, ni Feijóo ni Sánchez. Ahora mismo, en esos 4 escenarios, si obviamente el sustituto de Feijóo fuera Díaz Ayuso, que sería lo lógico, en el escenario sin Feijóo ni Sánchez parece que Díaz Ayuso tendría más recorrido. En el escenario sin Feijóo y con Sánchez, Díaz Ayuso, Díaz Ayuso, parece que tendría más recorrido. En el escenario sin Sánchez y con Feijóo, parece que el Partido Socialista está suficientemente quemado para no tener ningún candidato de sustitución, tendría, parece, más opciones Feijóo. Y en el escenario Sánchez contra Feijóo, hombre, tendría más opciones la abstención. Pero aquí habría la duda de quién tendría más opciones. Fíjense, estamos en un 2-1-1. Y todo eso genera debates y genera informaciones internas para ver cómo hay que posicionarse, porque no es lo mismo, y hablamos en clave interna de partidos, ser fiel a un candidato que va a presentarse a presidente o ser infiel a alguien que se va a ir.
todos deben de medir su posición y curiosamente hay más posicionamientos de infidelidad dentro del PP que del Partido Socialista de Sánchez. Son cosas que están ahora mismo sucediendo y que no hay que olvidar. Y dentro del Partido Socialista sí que es cierto que hay esos actos que están empezando a proponer. Algunos estaban, y lo hemos comentado en su momento, se estaban frotando las manos antes de las elecciones diciendo a Sánchez nos lo cargamos antes de final de año. La realidad no ha sido así. Y parece que Sánchez de momento aguantó las elecciones y tiene opciones de volver a gobernar. Pero la vieja guardia pues parece que quiere pasarle por algún lugar precisamente no muy amable. Pero son movimientos todavía tangenciales, son movimientos menores, vamos a decirlo así, que a día de hoy no parece que tengan ningún recorrido, excepto, obviamente, que haya un cambio significativo, por ejemplo, en el tema de la diada mañana o en el tema de algún avance, por ejemplo, en esa estafa nigeriana de Puigdemont. Eso ahora mismo está en esa situación de medio impasse. Se habla, pero todos lo sabemos, se dice un tuit, se dice una intervención en una emisora de radio, pero de ahí no pasa. Se intenta ningunear a todos aquellos que lo dicen. Y en esa situación pues está el tema un poco pendiente, digamos, de ver qué puede pasar estos próximos días. En Sumar, pues están un poco lo mismo. Ya ha sido Jassens quien ha propuesto, que es para morirse, a ZP como mediador en Cataluña. Como primero, ya no entramos si hay que mediar o no, que algunos pensamos que es una gilipollez, pero enviar obviamente a ZP de mediador entre el Partido Socialista, del que forma parte y fue presidente, y el independentismo, pues ¿qué quieren que les diga? Es para echarse unas risas. No ya por el nivel intelectual de ZP, que como todos sabemos es seguramente el presidente con un nivel intelectual más pobre de la historia reciente de la democracia de España. Hasta en eso, Sánchez es bastante más brillante que ZP, lo cual parece complicado, pero es que ZP era muy inepto, o es muy inepto. Fíjense que no ha recuperado prácticamente hasta que le ha sacado del ostracismo el propio Sánchez. Son momentos para buscar titulares de comunicación, porque en Sumar saben que se enganchan a ese tema o no se enganchan a nada. Están totalmente expuestos a lo que acabe sucediendo en este país. Sumar o entra en el gobierno o tendrá graves dificultades para continuar vivo. Y a todo eso pasa una situación que sinceramente creemos que había pasado muy poco en la democracia reciente de España, que es el caso de Vox, que fíjense que cada vez tiene más poder, autonomías, comunidades, municipios, etcétera, etcétera, cada vez tienen más poder, pero curiosamente cada vez comunican menos y están más en el ostracismo. Ha habido esos movimientos en esa pugna interna entre Bouchet, Smith y el propio Santiago Abascal de los últimos días que comentamos, pero la realidad a día de hoy es que conforman un nivel bajo que algunos temen que de cara a unas hipotéticas elecciones pudiera arrastrarles a una situación muy complicada. O alguien toma la responsabilidad del partido de Vox, o realmente parece que pueden seguir el camino que en su momento tomó Ciudadanos o incluso Sumar. Podemos, ha sido un lapsus aquí de Podemos. Veremos a ver por dónde discurre ese tránsito, que también habrá que estar interesante, porque dependerá en gran medida, obviamente, también si gobierna uno, gobierna otro o no gobierna ninguno. Y en este caso, Vox, lo que menos le interesa a día de hoy son unas elecciones. Y se hace curioso, porque al final hay muchos partidos que con el resultado electoral tan catastrófico que incluso debemos decir han tenido, prefieren estos números que arriesgarse a la aventura de poder ser peores. Y decíamos al principio que íbamos a dejar un pequeño hueco en esto que casi gira en torno todo a Cataluña para hablar de dos temas finales. Uno es esa guerra interna por el tema de Movistar entre Díaz y Calviño. Díaz apuesta como buena comunista por la intervención del Estado, que son empresas intocables, etcétera, etcétera, mientras Calviño apuesta un poco más por el mercado. No deja de ser
otra situación donde se ve la incomodidad de ciertos miembros del gobierno con la cada vez más presencia mediática de Yolanda Díaz. Pero no olvidan que Yolanda Díaz o entra en el gobierno o desaparecerá de la política. Y decíamos, terremoto en Marruecos, las últimas cifras creo que hablan de más de 2.000 muertos, una desgracia, vamos a decirlo así de claro. Voces a veces, vamos a decir con todo el respeto, incongruentes, sinvergüenzas, etcétera, que dicen que no había que ayudar a Marruecos, etcétera, etcétera, en fin, gilipolleces varias que escuchamos en este país. Vamos a hacer un análisis muy rápido de 2.1. Marruecos es el socio imprescindible de España para controlar el tema del Sahel. En este canal lo hemos dicho 20 veces, sabemos que hay mucha gente que no lo entiende. Y es fundamental para parar algo que algunos parece que han olvidado, que es el terrorismo yihadista, etcétera, para que suba, digamos, hacia Europa. Es la frontera sur y en ese sentido hay que colaborar con todo lo posible que se pueda con ellos, sin obviamente sin que te chuleen, vamos a decirlo así de claro. Y dos, internamente, algo que comentamos en su momento en este canal, los movimientos del rey, que parecía que cada vez se alejaban más de los ciudadanos. Muchos no han entendido que estuviera de vacaciones, creo que era en París, y haya tardado en reaccionar. Total, para él 2.000 muertos tampoco es nada. Pero la realidad es que la posible inestabilidad que podría conllevar ese movimiento antimonárquico, digámoslo así, pues no sería en principio, y algunos se va a sorprender, apoyada obviamente por España. España necesita un Marruecos tranquilo y un Marruecos, vamos a decirlo así de claro, donde, con todo el respeto, nos dé bastante igual, y sé que suena muy feo, la situación interna del país mientras haya control en el país. Esto no va de democracias. Esto va de protección de tus fronteras internas. Hay que intentar evitar obviamente los excesos de Marruecos y nadie duda que en caso de una inestabilidad de Marruecos, esos excesos podrían aumentarse de forma paulatina y podrían acabar convirtiéndose en un dolor de cabeza más importante que otra cosa para España. Como ven, hoy prácticamente todo gira en torno a la diada, a las repercusiones, más que al acto en sí, vamos a decirlo así, que cada vez importa menos en Cataluña, la gente se ha ido de vacaciones, vamos a decirlo así de claro, a ese movimiento Puigdemont que denominamos la estafa nigeriana, que claro, que saben que es difícil de tragártela, pero a veces algunos no tienen otro recorrido. Vamos a ver cómo transcurre la diada, se lo explicaremos mañana, esperemos que todo transcurra con normalidad y vamos a ver si esos movimientos se aceleran esta semana. Recuerden, estamos apenas a 15 días de la sesión de investidura de Feijóo y todo, aunque no lo crean, sigue abierto gracias en buena parte al error manifiesto estratégico de Yolanda Díaz. Nos vamos a emplazar hasta mañana. Como siempre decimos, simplemente seguimos.